Señora. Muy bien, me ha parecido, porque eso mismo me pasa a mí cuando yo estoy enseñando sexualidad a los chicos de mi escuela, que cuando yo entro ellos tienen un alboroto porque ellos creen que yo les voy a hablar de relaciones sexuales. Entonces cuando yo empiezo a enseñarle todo y a explicarle todo, ellos se calman y ven que verdaderamente la sexualidad lo engloba todo, no es lo que ellos piensan. Entonces está muy bien ese video. Y eso es lo que se refleja en todos nuestros chicos, las inquietudes que tenían esos estudiantes, así mismo en todo el país. Pero nosotros con nuestra ayuda y nuestras explicaciones sanas y sabias como son, lo podemos ayudar y brindarle orientación acerca de eso. Gracias, Belkis. Luego Donatila. Belkis Payano, por favor. Sí. Sí, Belkis no, Belkis Guerrero. Ah, está bien. Belkis Guerrero. Bueno, Juana Domínguez. Sí, profe. Mientras observaba el video, yo meditaba en que, bueno, veía el uniforme, ¿verdad? Que hace ya, eso se ve que hace ya varios años por el uniforme. Pero todavía hoy en día estamos con ese paradigma, con ese dogma de que los niños, los estudiantes, tienen esa curiosidad en realidad por saber, pero a la vez algunos demuestran como vergüenza cuando tú vas a abordar ese tema. Ellos sienten como esa vergüenza porque no es la costumbre, no tienen esa costumbre en sus hogares de que le hablen de los órganos sexuales. Yo recuerdo que no muy lejano, el año pasado, antes de la pandemia, yo estaba trabajando en ciencias naturales, el tema de las enfermedades por transmisión sexual, y algunos niños llegaron a su casa con esa noticia, y de hecho se me presentó un padre en el aula queriendo indagar, bueno, que el niño me llegó diciendo que estaban hablando de esto y esto, y yo tomé mi malla curricular y tomé el libro. Yo le dije, mire de lo que estábamos hablando, de este contenido que corresponde al grado, a la edad. No estábamos diciendo nada del otro mundo, simplemente estábamos hablando de algunas enfermedades que se transmiten por transmisión sexual y que los niños tienen que tener conocimiento de eso porque deben de cuidarse para que no le pase eso. O sea que todavía hoy en día vemos de qué manera ese tabú tienen tanto los padres como los niños sobre lo que es la sexualidad. Gracias, gracias. Vi que, bueno, está ahora Dayana Burgos. Yo voy en el orden que me aparece en la pantalla, ¿de acuerdo? Dayana Burgos, después Donatila y Niscauri. Buenos días para todos y Hola. todas. Tengo una pregunta antes de nada, profe. ¿La del video es usted, Mari? Sí. Okay. Qué chulo, ¿verdad? Es que nosotros hacemos de todo, las maestras y los maestros. Que tenemos la incógnita. Sí, sí. Es un video bastante claro y, por ejemplo, este es un tema muy delicado porque a veces nosotros como docentes queremos orientar a nuestros estudiantes para que no tengan un embarazo no deseado o sobre las enfermedades de transmisión sexual, o a qué edad es más o menos recomendable usted tener relaciones sexuales. Entonces, todavía vemos padres o tenemos padres que tienen como ese tabú o hasta ignorancia, se podría decir, de que cuando en las escuelas se le habla a los estudiantes de sexualidad, de sexo, de enfermedades de transmisión sexual, se le está enviando a los estudiantes a que tengan relaciones sexuales. Es una orientación. Yo pienso que antes de abordar esos temas, es mejor abordarlo primero con los padres y luego con los estudiantes. Yo lo estuve comentando en mi centro educativo con mis superiores, porque a veces es medio difícil como para nosotros como docentes hablar de ciertos temas cuando en la casa
no le hablan a las niñas ni siquiera de menstruación. Cuando yo tuve mi primer matrimonio, mi madre es del tipo antiguo. Mi mamá no habla de relaciones sexuales, mi mamá no habla de nada, ni de menstruación. A mí me orientó de todos los temas en cuanto a mi crecimiento, y lo que conlleva eso fue mi hermana mayor y mis amistades que siempre han sido mayor que yo. Si hubiese sido atento, por ejemplo, a lo que mi madre me iba a decir, que se supone que era la indicada o la que debería de tener el papel primero de decirme cualquier cosa con respecto al tema, no iba a saber nada. Muy bien, muy bien. Donatila. Estoy por aquí. Ah, ok, Belkis, te vuelvo a ver ahora. Ok, gracias. Buenos días de nuevo. Me gustó mucho el tema, maestra. Me gustó mucho verla en su desenvolvimiento. Y como soy psicóloga del segundo ciclo, ¿ver qué permiso? Como soy psicóloga del segundo ciclo de secundaria, planteo mucho esos temas y siempre le digo a mis estudiantes cuando entro a un aula que ellos empiezan con las preguntas, qué bueno que viene la psicóloga, vamos a hablar de sexo, como decía mi compañera, todo se lo puede contestar y ustedes pueden preguntar de todo, siempre le he dicho, siempre y cuando no sea de forma vulgar. Entonces yo le doy acceso a que investiguen, a que me hagan toda clase de preguntas que quieran. Siempre le digo, aquí se puede hablar de todo, siempre y cuando no sea haciendo escándalo, que el curso de al lado escuche, porque a veces tenemos niños pequeños cerca, y darle explicaciones claras para que luego ellos no vayan a buscar otra clase de explicación vulgar en la esquina o en otra parte. Muchas gracias. Yo soy muy abierta con eso. Belkis. Ahora sí, fue que me perdí ahorita. Me encantó, así como dice mi compañera Bella, desde que empezó el video, digo, pero es la profe. Es un tema que yo misma ahora en estos días he tenido que manejar un poco, porque yo trabajo en una área rural, pero donde con extranjeros, y como hablaba con mi compañera Donatila, son temas que hay que estar encima de ellos, porque las niñas desde que tienen ya cierta edad, a partir de 12, 13 años, que tienen un cuerpo desarrollado, pues es el tema que más está en el tapete, tanto de hembras como varones. Entonces me encantó, profe, porque de verdad yo entendía antes que como estaba tan avanzada la educación, o entendía los conocimientos y que como estaba todo claro, pensaba que las niñas, las adolescentes se cuidaban más. Pero es todo lo contrario. Si nosotros no estamos encima de ellos, porque muchas veces con los tabúes que tienen los padres, si nosotros no estamos encima de ellos, pues tenemos muchos casos que después lamentamos. Entonces es muy importante. De paso me gustaría que usted lo envíe. No, le iba a decir, y ahora aprovecho que tú lo dices, mira que Ingrid lo encontró de una vez, me parece que puede ser utilizado, eso se hizo eso fue en el 2015, no fue, como mucho en el 2014. Es posible que a principios del año del 2015, es posible, pero estoy segura de que fue ahí, y ciertamente estaba todavía la camisa, pero bueno, y es INTEC, desde el Centro de Género de INTEC, que también tiene estos programas formativos. Así que sí, lo pueden consultar, Ingrid se lo va a poner para que ustedes lo usen en sus clases. Y después tengo mis comentarios como siempre. Ahora viene Niscauri, Neleida y Dominga. Y ahí, bueno, y Anjuli y Caridad, que no es la que no tiene la manita. Esa manita, yo le voy a regalar una manito a Caridad. Niscauri. Ok, que digo yo, Dayana me quitó la pregunta, digo, pero esa es la profesora cuando vi la cara. Nada, eso me recuerda también a unos proyectos que se hicieron hace un tiempo con respecto a ese tema, pero yo siempre soy de la que creo, siempre comienzo con los padres, para que cuando a los estudiantes les llegue entonces esos contenidos, ellos no abran no, sino trato de concientizar.
Se fue Niscau. Primero los padres, Ah, pero ya. también, oye, profe, Sí, pero sí. también en el centro con los profesores. ¿Por qué? Porque muchas veces encuentran el niño que dibuja un pene y se volvían locos y querían hacer una tormenta. No, espera, enseñarle a cómo ellos trabajar esa situación para no hacer una tormenta de eso, sino entonces uno saber cómo hablarlo, no solamente con ese niño que hizo eso, sino con todo el grupo y hablarlo de una forma más, no con tantos problemas ni tantas cosas. Es decir, que me voy primero a esa dope, entonces cuando entro ya con los estudiantes, ya los padres, cuando ven cualquier cosa, ya ellos saben de qué estamos trabajando. Neleida. Buenos días. Buenos días. Tuve una perspectiva acerca de observar el video que me llamó mucho la atención y es cuando comenzó que las dos niñas estaban hablando y usted, profe, estaba detrás escuchando y le pudo explicar a ella que ustedes iban a hablar acerca de eso. Entonces, la importancia que puedo observar es la importancia de la educación, de uno poderle hablar a los adolescentes o a los niños acerca de la sexualidad de forma correcta, porque cuando ustedes empezaron a hablar y a explicar, entonces ellas empezaron a tener interrogantes y usted pudo aclararle esas dudas que ella tenía acerca de la sexualidad y de este miedo, y quizás usted pudo ayudarla a que ella no cometa el error de que el noviecito quería tocarla y tener intimidad con ella. Eso me llamó mucho la atención y también es la importancia de que nosotros, desde qué edad nosotros empezamos a sentir esa atracción, y es importante en todo momento llevar una educación sexual guiada de forma correcta. Gracias. Dominga. Sí, buen día a todos y a todas. Grandes bendiciones. Realmente, maestro, esto consiste en dejar atrás lo que son los mitos, la educación errónea, prediseñada que tenemos respecto a la educación sexual. Y tenemos que empezar a educarnos porque no podemos dar lo que no tenemos. Y empezar a establecer esa estrecha relación con nuestros hijos y que se sientan en toda la confianza de hacernos cualquier pregunta respecto a la educación sexual, porque si no existe esa confianza, entonces si no lo podremos educar en casa, y si la casa no le educa en cuanto a la educación sexual, entonces serán educados por la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias. Lili Beth Minaya. Buenos días para todos, todas. Hola. Me gustó mucho el video y me llevó a recordar, maestra, cuando yo estaba en básica, lo que llamábamos antes séptimo y octavo. En la escuela que yo estudiaba solían siempre darnos charlas, pero había algo que usted el otro día mencionó y que yo estaba errónea, era que nos separaban las niñas en un salón y los niños en otro salón. Y hablaban diversos temas, hablaban sobre la sexualidad, hablaban sobre el periodo menstrual, sobre las pandillas, sobre las drogas, etcétera, etcétera, pero nunca juntos. Y yo pensaba que eso estaba bien, pero según usted mencionó el otro día, y puedo percibir en este video, no estaba bien, porque se busca una integración social e una igualdad de género. También me gusta porque nos motiva a nosotros los maestros a tomar acción en las aulas, a enseñar, primero a documentarnos como estamos haciendo ahora, gracias a Dios, y luego enseñar y transmitir esto a nuestros alumnos, enseñarle que podemos convivir juntos, que tanto la mujer como el hombre tienen derecho, que pueden salir adelante y que tienen, o sea, que tienen los mismos derechos sin discriminar o tener la persona superior y la inferior, sino que ambos en conjunto. Gracias. Elizabeth. Buen día, maestra. Hola, hola. Bien, es bueno abordar este tema de acuerdo a la necesidad del estudiante. Por eso es que el maestro debe ser ojo visor
en el centro educativo y aprovechar esos momentos donde los niños, los estudiantes hablan sobre estos temas y poder hablar, pero sobre todo poder hablar con seguridad sobre este tema, documentarse antes de hablar sobre ello, para cualquier pregunta que pueda surgir, pues tenga las respuestas correctas. Si desde pequeño el niño se le habla sobre sexualidad, pues cuando él vaya creciendo va a tener más seguridad y va a crecer sin tabú sobre cualquier tema o dudas que él tenga en adelante. Por eso es que estos temas son buenos que se hablen tanto en la escuela como en los hogares, que haya como una mesa de diálogo en la familia, donde se hable sobre estos temas y sean aclaradas alguna duda, porque así cualquier cosa que el niño escuche en la calle, pues ya va a tener la información correcta ya de antemano, tanto de la familia como del centro educativo. Es cuanto. Gracias, Anjuli. Buenos días. Maestra, aparte del comentario que quiero hacer, al final voy a hacerle una pregunta. Yo considero, al igual que otras compañeras, que es de suma importancia compartir con los padres el tema de la sexualidad antes de ser impartido hacia nuestros estudiantes, porque puede generar en los padres ciertas confusiones, porque muchas veces, en la mayoría, ellos no tienen el conocimiento, no lo recibieron, y por eso tienden a sentirse confundidos cuando sus hijos son enseñados en este tipo de tema tan delicado. Por eso es bueno que los docentes coordinemos con el departamento de coordinación cómo programar reuniones antes de impartir este contenido. Otra cosa muy importante, maestra, es que realmente sí los maestros somos cuestionados, y lo digo por experiencia vivida. Ejemplo, nosotros hicimos un levantamiento para recoger un diagnóstico con relación a la perspectiva de género en nuestros estudiantes, y yo recibí una serie de llamadas y comentarios privados de padres de por qué se estaba introduciendo ideología de género a sus hijos, y no era así, porque es con relación a este diplomado que estamos haciendo llamadas, incluso personas que querían comunicarse con el departamento de coordinación de dirección porque entendían que es ideología de género lo que se estaba introduciendo a los niños con el levantamiento que se estaba haciendo. Incluso llegamos a decir que podían comunicarse con el departamento de dirección de la escuela para que tuvieran la constancia que ellos sabían que nosotras estábamos haciendo un diplomado en educación y género, no en ideología. E incluso una docente nos dijo que no iba a compartir esa información con sus estudiantes porque entendía que se estaba introduciendo otra cosa. Entonces yo pregunto, maestra, ¿considera usted que a nuestros estudiantes no se le puede hablar tan claro estos temas porque tiende a abrir su apetito de investigar y de indagar más? Yo considero que no estoy de acuerdo con que no podemos hablarle a nuestros estudiantes de la forma correcta como lo establece el currículo, como estamos siendo enseñados, pero he escuchado personas del área, profesionales, que se debe de tener cierto tipo de cuidado porque esto como que abre más el apetito y el deseo del niño cuando escucha estos temas. Te voy a contestar ahora, Anjuli, pero terminamos con Caridad, que es la que no tiene la manito. Y entonces hago como me gusta hacer siempre. Sí, buenos días. Yo pude ver en el video de que cuando usted entró en confianza con sus estudiantes para hablar del tema. Como que medio se alborotaron de esos estudiantes que tenían algunas ideas, principalmente las niñas, que tenían como algunas ideas más o menos de la edad, porque hubo un varón que preguntó profe, ¿qué es sexualidad? Y hubo una que le dijo de la sexualidad. O sea que hay unos que tenían algunas informaciones, pero no claro. Eso me da a entender, maestra, que todavía, colaborando con lo que dijo Anjuli, que todavía sí hay docentes y hay profesionales
de que no quieren decir en cuanto a la sexualidad, decirle a los estudiantes cómo es, decirle las cosas como son, tomando en cuenta la edad del estudiante. Porque yo trabajo sexualidad con mi niño desde el nivel inicial. Yo sé cómo trabajar. Yo lo hago con lámina, le empiezo hablándole de las partes del cuerpo y eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En mi caso, yo no sabía, yo terminé la secundaria y directamente la oralidad, así como nosotros estamos trabajando con nuestros estudiantes ahora, todavía hay paradigmas. Hay profesionales que no hablan directamente cómo es hablar del tema de sexualidad. Entonces, lo que yo hago, yo siempre esos temas de sexualidad que trabajo con mis estudiantes, primero me reúno una pequeña charla y les digo, vamos a este tema, yo lo voy a trabajar con sus niños, pero primero lo estoy trabajando con ustedes. ¿Por qué? Porque hay padres que todavía, en su mayoría los padres no se sientan con sus hijos a hablarles de lo que es la sexualidad, o sea, de ese tema. Okay. Entonces, siempre les digo, primero lo hago con ustedes porque puede ir un niño malinterpretar y decirle que la orientadora le está hablando de un X tema donde ustedes pueden corresponder y eso sucede todavía. Ok, gracias, Caridad. Entonces, lo que tenemos Paula. que hacer es... Muchas gracias. Ok, Paula. Buenos días. Bueno, a mí me encantó el video. Yo soy de la que digo que esos temas deben que hablarse con más frecuencia en las escuelas, porque hubiera menos embarazo en adolescentes, porque a veces esos niños se hacen cuestionantes y hay personas malintencionadas que le informan en la calle, cosas que no son, porque todavía hay padres que no le hablan a sus hijos de sexualidad y se oponen también a que en la escuela los maestros le hablen de eso. Esos temas hay que seguirlo tratando para que haya menos embarazo en adolescentes. Eso, o sea, que se bajaría un poco el porcentaje que tenemos en las escuelas. Ok, gracias, Paula. Bueno, bien, les reitero que es una buena idea si ustedes procuran ese video, lo buscan en YouTube, se llama Sexualidad y Adolescencia y es de INTEC. Mira lo fácil que lo encontró Ingrid. Miren, varias cositas que ustedes han planteado de que el tema puede resultar espinoso para padres y madres. Lo que contó Angeli de querer hablar de que se está haciendo ideología de género. ¿Por dónde empezar con todo esto? Yo pienso que cada contexto es diferente. Ustedes, la población de un área y de otra, hace que uno sienta diferente como adulto, como persona adulta. Lo digo porque, por ejemplo, si es una zona muy vulnerable, como aquí en Santo Domingo, hay zonas allá también, que hay colmadones, que hay un servicio de prostitución, están los sanquimpanqui, están ese turismo que a veces puede desviar conductas. Si está en un punto geográfico donde hay mucho microtráfico de droga, si se está, o sea, los espacios sociales son determinantes, ¿verdad? Y quizá voy a ser como abogada del diablo, pensar quizá un papá lo que no quiere ver a su hijo que caiga como lo que él está viendo en la calle, o la misma mamá, si fuera una mamá que ha tenido que usar su cuerpo como medio de producción. Entonces, una piensa, bueno, yo no quiero que mi hijo, no quiero ver a mi hijo en eso, como decía, yo sé dónde yo no lo quiero, yo no sé dónde lo quiero ver ahora, ahí no lo quiero ver.
Claro, tenemos que considerar que es una familia con las características de las familias, desestructurada, sola las mujeres o en proceso de separación, o son familias nucleares, están casados, papá y mamá, o juntos, viven juntos, ella y él, pero con un ambiente de mucha violencia intrafamiliar y con unos niveles de educación muy precarios. Le estoy dando como un listado de situaciones que se pueden presentar. Con todo el respeto de la orientación espiritual o religiosa que se tenga, también entra mucho en juego eso, una especie de aferrarse a planteamientos religiosos que no reflejan o que quieren leer la realidad de una manera que reproduce la realidad. ¿De acuerdo? Ustedes vieron el caso de Winnie Núñez Beato en Santiago. Murió ella y murió la criatura porque los médicos no le practicaron el aborto, sabiendo el riesgo que ella estaba corriendo. Y se sabía que el feto era inviable. Los dos murieron. Y esa es una de las causales. Y hay toda una situación ahora que aclama, digamos, que llama a que se entre en razón. Imagínense ustedes que estén en una actitud de que es ideología de género, de que eso está así establecido en el libro de mi religión, sea la religión que sea. Que si la Biblia, que si la palabra de Dios, que si, bueno. Imagínense que ustedes se aferren a eso. Bueno, perdieron a su hija, perdieron al nieto, a la nieta, perdieron. Caramba, una vida, son 2 vidas que se han perdido por una lectura para mí inapropiada, cegada, obnubilada. Y hay una realidad. Entonces, muchas veces la ignorancia, el desconocer, la falta de información lleva a seguir distorsionando y a llamar lo que no es por lo que se está haciendo, como es el caso de hablar de ideología de género. Lo que hacen ustedes me parece importante, de lo que han expresado algunas, de presentar con los papás y las mamás primero estos temas. Sin embargo, lo voy a relacionar con esto que viene ahora y que es parte de nuestro contenido para cerrar en el día de hoy y cerrar este módulo que me ha gustado tanto compartir con ustedes estos 6 encuentros. Y lo que voy a compartir en todo esto tiene que ver con el proyecto educativo de centro. Aquí todas las personas, no veo a Edward no vino hoy, que es el único varón, para yo saber que nada más voy a decir nosotras. Todas aquí trabajamos en centros educativos, en escuelas. Hay quienes son de secundaria y de primaria, o han tenido la experiencia. Por lo que aquí todo el mundo conoce de qué estamos hablando, lo que es un proyecto de centro, ¿verdad? Jóvenes. Sí, maestra, sí. Sí, sí, profesora. No salgo. Mira lo que salió aquí. Vamos a compartir esto. Esto yo quiero compartir aquí y lo voy a llevar a estas preguntas que quiero hacerle a ustedes. Lo tomo desde aquí porque yo trabajé esto. Entonces me parece, aprovechemos el tiempo. ¿Qué es? Ustedes pueden responder a esta pregunta. ¿Qué es un proyecto de centro?
¿Qué es un proyecto de centro? ¿Lo conocen ustedes, el de su centro educativo? Sí, con transparencia, ¿eh? Si lo han oído, si saben, si no saben, con transparencia. Yo conozco el de mi centro, maestra, le habla Donatila. Sí. ¿Y conoce el marco legal que regula ese proyecto? Sí. Nuestra directora en días pasados nos dio a cada uno una parte para proyectarse a los, yo soy psicóloga, a los demás grupos y lo compartimos entero. El equipo de gestión compartió entero el proyecto de centro con los maestros, con los conserjes y hasta con el departamento de cocina de mi centro, para que todos sepan qué está asentado ahí. ¿Qué está asentado ahí? Sí. Las demás personas que están en este diplomado han vivido esta experiencia de Donatila. En mi caso también. Sí. Yo trabajo en una ¿Sí, Niscauri? Se fue. escuela católica, está regida por un sacerdote. ¿Me oye? Sí, sí, ya sí. ¿No me oye? Sí, sí, sí. Pues bien, nosotros trabajamos yo trabajo en una escuela católica aquí en mi pueblo, y cuando vamos a hacer el proyecto, primero nos reunimos el equipo, es decir, allá todo el mundo tiene que conocerlo, desde el sereno hasta el director. Y también ahora cuando se reestructuró no se pudo hacer con los padres por la situación de la pandemia, pero hasta con los padres entonces, el que había antes se le presentó hasta los padres, tienen que conocerlo. El consejo estudiantil, todo el mundo allá, y el equipo de gestión y los maestros, todo el mundo tiene una copia de lo que es el proyecto de centro. ¿Alguien más? Bueno, yo puedo decir que yo no he tenido esa suerte. Yo no conozco el proyecto de centro, el proyecto de centro, yo no lo conozco. Yo vengo hace 1 año y medio que estoy nueva en esa escuela, no lo conocí en la anterior y en esta tampoco lo conozco. Ya. Alguien más que conozca o que no conozca o que sepa que existe, pero no ha habido esa experiencia. Profe, acá. Belkin. Sí, me sucede casi lo anterior a mi compañera. No se le da mucha importancia, se plasma ahí algunas cosas, pero no como la experiencia que yo tuve en mi pasantía, que era un proyecto de centro bien organizado, estructurado para el año entero, y en caso de cambio, pues se hacían esas reestructuraciones, pero en estos centros donde yo estoy no se le da ese énfasis al proyecto de centro. ¿De Yanira? En mi caso sí, en el centro lo da a conocer y sí se trabaja el proyecto de centro, incluso ya el que se va a utilizar el año que viene se ha estado trabajando y se le da también oportunidad a los maestros para que cooperen con lo que son los aportes o lo que se va a trabajar en sí. Y luego ya en conjunto con el grupo de gestión se va organizando. ¿Tú participaste en eso de Yanira ya? Sí, en este de ahora sí, yo participé, que es el que se va a trabajar el año escolar que viene. Y ya tú tienes la perspectiva de género, tú pusiste tu lente de género para hacer tus aportes. No, pero en el proyecto de centro que se va a trabajar ahora, es de centro de manera general. Ya el que nosotros vamos a trabajar, ya sí tenemos todas las pautas y todo para iniciarlo en septiembre del año que viene. Sí, pero que sí, en ese que va a iniciar en septiembre ya tiene la perspectiva de género, la transversalidad de género. Tenemos ya la perspectiva, estamos trabajando en la transversalidad. Ya. Pero ya la perspectiva sí ya la sacamos. Da un ejemplo de eso, de Yanira, si recuerdas algo, si lo tienes ahí bien en tu cabecita. Por ejemplo, en el caso de nosotros nos va a corresponder trabajar el proyecto o el proyecto que estamos organizando. Tenemos maestro de primer ciclo y tenemos también la teacher, que es de inglés. Estamos relacionando los contenidos con lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, en el segundo ciclo se trabajan lo que son la carta, lo que es la tarjeta y lo que son la parte del cuerpo. Lo estamos relacionando tanto en español como en inglés, de cómo se le va a proyectar, ya sea a través de charlas, a través de exposiciones, se van a hacer campañas también.
Ya, la transversalidad es mucho más que eso. Vamos a seguir viendo y aquí yo les voy a dejar unas sugerencias en ese sentido, en ese sentido, para que veamos. Había otra persona, pero ya yo no, como que se fue. Está bien. Voy a presentar esto ahora. Ya vemos que sí, sabemos que existe y eso que existe, déjenme decirle, el proyecto de centro no es un invento de nadie. Eso está regulado y eso tiene una, miren aquí, la ordenanza 499. Eso no es un antojo de ningún centro. Yo, como ustedes habrán notado, me gusta respetar la institucionalidad. Y si la respetamos, un enfoque de género, la transversalidad de género en todo el sistema educativo deberá ser institucionalizado porque nosotros estamos viendo estas cosas. La ordenanza 499, según lo previsto en la Ley General de Educación, que fue adoptada por el Consejo, establece una normativa para como dice aquí, establecer los criterios y definir los requisitos para elaborar el proyecto de centro educativo o proyecto educativo de centro, PEC, que se cambió así como para sonar más bonito. Entonces, es importante y es responsabilidad profesional, éticamente hablando, que nosotros siempre tengamos pendiente esto. Y si queremos, digamos, evitar que el papá llame, que la mamá aparezca, que por qué se le está haciendo esto a mi hijo, que por qué se le está hablando de esto, es porque tiene que tener unos canales de comunicación, entre otras cosas. Hay que revisar eso, porque eso está institucionalizado. Y maestras y maestros tenemos que tener conocimiento y conciencia de esto. Un proyecto de centro, está todo establecido ahí. Un proyecto de centro tiene fases y tiene procesos para su elaboración. Y así como el currículum es revisado y actualizado, los proyectos de centros por igual. Los proyectos de centro, como dijo una de las compañeras que se está trabajando para el año que viene, ustedes, cada quien aquí, deberá, antes de irse, ese poquito de vacaciones que vamos a tener, solicitar y ver por dónde va ese proyecto de centro. Y si se está revisando y actualizando. Y hay que, entonces, con la transversalidad de género que está institucionalizado, que no es tampoco antojo de nadie, y que debe ser informado a padres, madres, tutoras y tutores, el proyecto de centro se estará conociendo su historia, las características, la historia del centro, porque la historia también se mueve. Los centros tienen su historia y del 2020, marzo, a este momento ha habido cambios significativos en los centros educativos por razones de la pandemia. Las características, la misión, la filosofía, valores, los enfoques pedagógicos, es de verdad que tenemos que atender si hay un enfoque aplicado como está establecido en el currículum, en los fundamentos. Ese enfoque constructivista, ese enfoque histórico-cultural, ese enfoque sociocrítico, porque eso todo está articulado con el diseño curricular. ¿Me sigue? ¿Me oyen? Sí. Sí, maestra, sí. Ok. El enfoque pedagógico entonces me permite a mí tener claro, con mucha claridad, cuál es el concepto de aprendizaje que se tiene. Además, ustedes hablan mucho de constructivistas. Están de verdad estudiantes, niñas, niños, adolescentes, construyendo conocimiento.
Y para que ellos tengan una construcción de saberes, yo tengo que estar clara en cuál es el concepto de enseñanza, porque tengo que llevar metodología, tengo que hacer una didáctica en ese sentido de hacer que el proceso alcance sus propósitos. Y ese concepto de enseñanza y ese concepto de aprendizaje me define las estrategias de ambos. Y todo va en función de ese perfil de egreso. Fíjense cómo está todo debidamente articulado. ¿Ah? El proyecto de centro deberá tener muy claro qué queremos, la visión y los propósitos estratégicos. Y si esa visión y esos propósitos tienen que corresponderse con ese perfil de egreso. Nosotros queremos niños y niñas de manera inclusiva en las aulas y que eso les permita una inclusión social y que contribuya también a erradicar la violencia. Entonces yo tengo que hacer todo eso de manera como la coreografía de los bailes. Es una coreografía. ¿Y cómo uno se organiza? Vamos a ver, ese proceso no es que el director, la directora con los técnicos y 2 o 3 maestros. No, no, no. Hay un organigrama. Hay un manual de cómo va a funcionar. Hay un reglamento institucional. Hay un sistema de relaciones, como dijo una de las compañeras, hasta el señor, porque casi todos son señores que vigilan la entrada y quienes limpian son mujeres. Hay sistemas de relaciones. Y debe haber una comunicación interna, que conozcan de cuáles son los reglamentos y cuál es el manual de procedimiento, que también todo esto estará articulado, porque yo no puedo tener un manual de procedimiento y un reglamento que se oponga a una construcción de ciudadanía participativa, democrática, respetuosa, solidaria. Entonces yo tener una persona en el patio o en la entrada, mira muchachos, como un padre, no, espérense, estamos en un proceso de educación. Y esto implica lo que venimos hablando de una nueva cultura educativa, la coeducación. Porque tenemos que, para empezar este año próximo, 21-22, hacemos una evaluación. Debemos conocer los criterios de evaluación y la estrategia para evaluación SPEC. Y entonces retomar de nuevo la historia del centro, las características, la misión, la filosofía, porque es parte, una educación de calidad. Espera la investigación-acción. Y eso que yo estoy señalando aquí es parte de la investigación-acción. Pero además, en sentido de tenemos que hablar de que algunos ejemplos de cómo transitar a la coeducación desde diferentes esferas del currículo. El proyecto de centro tiene que considerar ustedes, como ya en este proceso de que están listas para iniciar una nueva cultura o fortalecer la cultura coeducativa. El currículo formal es fundamental y cuáles son los agentes, qué personas trabajan aquí, directivo, docente y la comunidad. Es que los padres tienen que formar parte de esto. Conocer, de hecho, el proyecto de centro establece la MAE, la Asociación de Padres, Madres, y los consejos estudiantiles. Y ellos tienen que saber cuáles son los criterios de evaluación, cuál es el procedimiento, cuáles son los reglamentos, todo del proyecto educativo de centro. Y en términos curricular, que es central, hay que revisar todos los documentos oficiales de la institución y la incorporación del lenguaje no sexista. Entonces, si nosotros queremos respetar la institucionalidad, pues tenemos que hacer esto. No lo vamos a resolver en el mes de septiembre, ni de aquí a septiembre, pero tenemos que haber empezado con directivos, con docentes y con la comunidad. Y hay que plantear la perspectiva de género
incluir en las reglas y las recomendaciones y la normativa. Y establecer representación equilibrada. Incluir el plan de estudio, el análisis de obra y figura femenina de relevancia. Revisar los materiales didácticos. Incorporar materiales inclusivos. Profe, pero por lo menos decir, señores, tenemos que iniciar un proceso de revisión. Y si ustedes van a ser formadores de formadores. Pero ¿y cómo es? ¿Y de dónde tú vienes? No vengan y rendir presentar el aprendizaje de ustedes en estos diplomados, en esta educación continua que han tenido. Y eso es muy, muy importante y necesario para nosotros, de verdad. Ejercicio de coherencia es la construcción de una sociedad en la que quepamos todas y todos. Porque aquí debemos caber todas y todos sin, o mejor dicho, con igualdad en los derechos fundamentales, independientemente de las diferencias. En ese sentido, nosotros también tenemos que atender el currículum oculto. Hay un currículum oculto en la revisión de los materiales didácticos y hay que incorporar materiales inclusivos porque de manera oculta, bueno, eso es lo que tenemos. Hay que buscar alternativas. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Aquí los agentes para este currículum oculto son directivos, docentes y estudiantes, que no significa que no se le informe a papá y a mamá. Al contrario, mamá y papá deben saber, tutoras y tutores deben estar al tanto de todo esto que se está haciendo desde el proyecto educativo de centro. Y cuando hablamos de la formación de la comunidad educativa, mírenlo ahí, en temas de género, valores y derechos humanos. Entonces, la escuela de madres, padres, tutoras y tutores tiene ya los temas a trabajar. Bueno, y el contexto, la realidad de esa comunidad. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí hay demasiada violencia, aquí hay de familias desestructuradas, aquí hay demasiado consumo de estupefacientes, de alcohol en esta población joven. Aquí hay tantas niñas embarazadas, aquí hay tantos abusos, aquí hay, o sea, ustedes tienen la realidad. Entonces, esa formación de comunidad educativa en temas de género, de valores y de derechos, debe suceder desde el centro educativo. Es una responsabilidad desde el centro, desde su proyecto de centro educativo para los años escolares 1, 2, 3 en adelante. Porque de otra forma, eso es lo que también reconocemos como currículum oculto. Y también promover actividades que ya ustedes lo tienen, una de las compañeras lo dice, sesiones de audiovisuales, conferencias, charlas, en donde se presenten vidas no estereotipadas de mujeres y hombres. Y pero eso no es lo primero, ¿de acuerdo? Eso no es lo primero. Lo primero es contextualizar. Lo primero es informarnos, sobre todo padre y madre y tal, con las reglas, los marcos legales, los marcos nacionales. Para conocer ellos y porque no es que a mí me da la gana y eso, ustedes lo saben, son maestras y maestros, son psicólogas. Cuando se le presentan los datos, las informaciones, las estadísticas, ¿ah? ¿Y qué usted responde? Ni siquiera tiene, miren, no hay que subir la voz, no hay que, no, miren, esta comunidad, este es el contexto aquí. Y en cada comunidad en la provincia, en los municipios, hay las mesas intersectoriales. Ustedes pueden nutrirse de esas informaciones, salud, género, los ministerios tienen la Procuraduría, la Senaduría y las oficinas de diputados y diputadas. Porque todo esto es parte de ese proyecto. Y ese proyecto tiene que responder a una nueva cultura educativa que es la coeducación. Pero yo voy a... Yo estoy perdiendo la voz, ¿será? ¿O la estoy usando indebidamente? Yo quiero compartir en lo que me queda otros ámbitos de esa cultura. Ya hemos señalado un ámbito importante que tiene que ver con el proyecto de centro. Y dentro del proyecto de centro, nosotros estamos llamados y llamadas
atender otros ámbitos que tienen que ver con espacios y aspectos del centro educativo. El lenguaje público. Y un ejemplo de esto, yo se lo voy a mandar vía Ingrid, porque lamentablemente, ¿verdad? Este es un diplomado de sensibilización, de levantarle así todas estas ganas que yo percibo que ustedes tienen y que leen aquí, que leen allá y que ven y que pueden jugar un papel de grandes, en que hacen grandes aportes a su comunidad a través de su trabajo y del centro educativo. El lenguaje público. Tomen, por ejemplo, 4 o 5 documentos de información que hayan circulado en el centro educativo. Cuenten el uso de masculino como género y de doble género. Estimados padres, pero ¿dónde están las madres? Entonces el padre, nosotros estamos debajo del paraguas de padre. Y lo que no se menciona, hemos dicho, que eso no existe. Lo que no se menciona no existe. Busquemos las actividades. Vamos a contabilizar, a contar actividades, funciones, en lo que se le atribuye al masculino y lo que se le atribuye a femenino. Yo le decía, por ejemplo, si van a decorar el mural. Ah, sí, yo en el grupo de varones, sí, pero mayoría hembra. O mayoría varón. Ah, que el personal de limpieza. ¿Quién hace qué? Profesores de educación física. ¿Quiénes son? Profesores o profesoras, maestras o maestros en las áreas de matemáticas. ¿Quiénes son? En las áreas de lengua española, de ciencia social. Hagan esa contabilidad. Hagan esa contabilidad. Otro ámbito en el proyecto educativo de centro, los libros de texto. Ya vimos que aprobaron 211 libros, pero vamos a ver si esos libros están con transversalidad, llegan con la transversalidad de género. Busquen a ver los personajes femeninos y masculinos, pero no femeninos porque sean femeninos, porque por ejemplo, si yo voy a hablar de Margaret Thatcher, bueno, una mujer, primera ministra en Inglaterra, pero tuvo una conducta patriarcal de macho, masculino, varón. Entonces, el femenino no es el sexo, es la actitud, es la visión, son los propósitos, es la integración de las identidades que involucran y implican igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, ¿entienden? Y así en cada libro de texto ustedes van haciendo ese ejercicio, esa transversalidad de género. Profe, pero que no, esos son y no traen, entonces tienen un trabajo. Hay que complementarlos. Hay que señalar que hay en este tema, yo puedo ir a buscar la presencia y los aportes de mujeres. Yo voy a visibilizar. Yo voy a visibilizar. Sigo, y hay otro ámbito que es la distribución y uso del espacio del patio, por ejemplo. Observen un grupo, clase en el patio durante una semana y empiecen a observar qué juegan. Si son juegos masculinos, si son juegos femeninos, neutros, conversaciones. Observen también quiénes juegan, quiénes hacen deporte. Más niñas, más niños. ¿Quiénes se quedan hablando? ¿Quiénes se quedan estudiando en el mismo patio? Si juegan niño con niño, niña con niña, o si juegan mixto. Entremezclado. ¿Quién dirige esos juegos? Ellos mismos, o si aparece alguna maestra, algún maestro.
En el caso de juego en que intervienen los niños, ¿quién lo dirige? Si son masculinos o femeninos, es importante eso. A veces viene el profesor de cultura física, de educación física. Entonces, veamos todo esta... Son detalles. Ustedes me dirán, ay, pero esos detalles. La vida son detalles. La vida son detalles. Aquí también, bueno, si se producen desplazamientos de espacio en el transcurso del recreo, si qué tipo de objetos están en ese tiempo, quién los utiliza, por ejemplo, si hay una silla, si hay un juego de ruedas, si traen pelotas, si traen juegos de eso que se llaman juegos de mesa, y qué tipo de juego de mesa, los chiquitos y las chiquitas que traen, las muñecas, los carritos. Otro ámbito para considerar en el proyecto de centro y ustedes en sus prácticas educativas. Vamos a ver en la clase cómo el alumnado manipula libremente los diferentes materiales en el aula. ¿Quién usa qué en el aula? ¿Quién es que tiene la iniciativa y quién apoya? Y cómo la maestra o el maestro anima eso. Hoy es merienda compartida. Vamos a traer y vamos a distribuir las sillas. ¿Quién distribuye la silla y quién recoge después que comemos? Ver un poquito también, bueno, vamos a presentar proyectos y a veces vienen con maquetas, con cartulinas grandes. ¿Cómo sucede eso? ¿Cuál es la dinámica de eso? Y muchas veces hay quienes no quieren trabajar o quieren trabajar. No, los niños con las niñas se hacen grupo y vamos nosotros a hacer tal cosa con este material. Eso es importante conocerlo también. Eso crea, miren, en los fundamentos y en el diseño curricular se habla de trabajo colaborativo y cooperativo. Vamos a ver, porque no es para decirlo, es para hacerlo. Es para hacerlo. Y hacerlo con esta transversalidad de género a la que me estoy refiriendo. Otro ámbito a considerar. Bueno, mientras yo estoy tanto adentro en el aula como afuera en el patio, las manifestaciones de violencia y de afectividad. Observar y clasificar el tipo de agresión. Si son agresiones sexuales, si son agresiones afectivas, verbales, si son agresiones físicas, verbales, y uno oye muchas cosas y ve muchas cosas ahí en esos espacios. En lo que hay en secundaria son los cambios, cuando van de un salón a otro, que si se empujan, que si se rozan, que si le meten el pie, que si le vocean, que si le agarran los todo eso. Y las manifestaciones de violencia y de afectividad, los verbales, los no verbales, beso, abrazo, caricia, actitudes de ayuda. La diferencia que se observa en el comportamiento agresivo y afectivo entre los diferentes grupos de edad. A veces se da eso también, los más grandes con los más chiquitos, pero a veces aparecen unos intermedios que son bastante traviesos, vamos a decirlo, pero eso es una travesura que debe ser atendida, porque las acciones violentas son objeto de educación. Y aunque sean juegos pesados, meter el pie para que se vayan de boca desde un segundo piso, eso es, o desaparecer cosas en el aula. No fue una maldad. Entonces ¿a quién se le pierde más? Y se le extravían más objetos. ¿Quiénes lo hacen? Todo esto es parte de, son esos ámbitos que nosotros vamos a estar atendiendo. Esta propuesta es una propuesta que es utilizada. Xavier Bonal hace esa propuesta sistematizada de esa manera. Nosotras lo vamos a contextualizando, dominicanizando. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, un poco era esta parte que yo quería compartir con ustedes de esos ámbitos, de cómo, de esa panorámica que yo les decía ayer, de transversalidad de género. Si nosotros real y efectivamente estamos trabajando, estamos conscientes de una educación que promueve la inclusión social y educativa. Y hablar de una educación, de una promoción de inclusión social educativa, tiene obligatoriamente que permitir la institucionalización del género, la transversalidad de género en los ámbitos y resaltando significativamente este tema curricular de manera formal, el currículum formal y el currículum oculto. Turno para ustedes. Comentarios, opiniones, pareceres, observaciones. Bueno. Elisa. Bien, escuchando todo lo que usted estaba diciendo sobre el proyecto educativo de centro, es muy importante conocerlo y conocerlo bien a fondo. Y algo que usted decía ahora casi al finalizar, es donde habla de que los estudiantes en el aula, de la manipulación, de que deben de conocer esos objetos que hay en el aula. Me llama mucho la atención y me recuerda que hay maestros que en el aula el niño no puede manipular nada, o sea, no puede tocar nada. Es un estudiante estático que está ahí sentado, que no puede moverse. Y por eso se decía en una clase de que el constructivismo en realidad en el aula no existe o en la escuela, porque solamente está de nombre. Porque un niño ahí sentado, estático, dígame, ¿qué constructivismo se está trabajando? Entonces lo que se busca es que el niño sea creativo. Entonces es hora de que el sistema vaya cambiando y que se inicie a trabajar desde las diferentes perspectivas y desde la inclusión social y que se trabaje el currículum como en realidad se debe de trabajar. O sea, si se busca, si se trabajan cada uno de esos temas, están abordados en el PET, o sea, llevarlo a cabalidad, o sea, trabajarlo y que todo eso y que todo el personal que está en el centro pues lo conozca desde todos los ámbitos. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien más? Maestra, yo más bien quiero hacerle una pregunta. Sí. ¿Cómo usted cree que funcionaría mejor a la hora de la distribución, verdad, de trabajo, de lo que se va a hacer, que uno como docente elija el grupo, verdad, combinando entre hembras y varones, o que uno le dé la oportunidad a ellos de que elijan con quién desean trabajar? Me parece que ellos elijan es un ejercicio democrático. Ahora bien, en la elección uno puede establecer criterios que sumen al ejercicio de la democracia. Vamos a conformar grupos. Y es importante que los grupos tengan igualdad de niñas y de niños. Por ejemplo. Se dejar un poco a que ellos seleccionen. Siempre hay, cuando uno hace dinámica de grupo, se da cuenta de atracciones, rechazos por múltiples motivos. Entonces, pudiéramos entonces agregar otro criterio, que hayan niños y niñas y que seleccione por lo menos una persona con la que nunca habías trabajado. Todo esto, y me parece que es una parte que va muy de la mano del área de la psicología. Entonces, los psicólogos, las psicólogas, las orientadoras tienen mucho que aportar en ese sentido. Cuando se trata de este ejemplo que te estoy dando, ¿no? Este ejemplo que te estoy dando. Con esa perspectiva, con esa transversalidad de género y con esa perspectiva de una inclusión social, que va más allá del género en algún aspecto. Son
los más claros, los más oscuros, los más moños crespos, los más moños lisos, los más el peso, las razones por las que su mamá tal o cual cosa se sabe, o hay muchas variables. Por eso vuelvo a mi punto de partida. Cuando, miren, nosotros tenemos que estar al tanto de todas estas cosas del contexto. De si el papá de ese muchachito, quién es, qué hace. Eso no lo sabe. Y si no lo sabe uno, como maestro en nivel superior, secundario, porque somos más diversos y vamos a más sitios, es labor de psicólogas y de orientadoras. Entonces, la comunicación interinstitucional es fundamental. La creación de comunidades de aprendizaje es vital, vital. Porque cuando yo estoy en asignatura como educación física, necesito que la orientadora conozca una serie de cosas que yo veo y que la profesora de formación humana y que la profesora de ciencias naturales, a ver si ella está trabajando este o cual tema, y que si la de español está trabajando un artículo de opinión, pues que sea el tema de la problemática que esté en la escuela. Entonces, miren cómo hay esa integración. Miss Cauri. Por eso, esa pregunta que hizo la compañera es muy importante, porque por eso es que uno tiene que desde el inicio, siempre esa es una resonancia de uno ir conociendo el contexto. Porque cuando llegue entonces esas situaciones, ya sabemos, ok, el 5º grado se está dando una problemática, ¿cuál es? Tenemos, vamos a decir, bullying. Pero vamos a ver qué vamos a hacer con ese bullying. Pero entonces, en el 6º, no, aquí no vemos que las hembras no les gusta relacionarse con los varones porque hay una que tiene tal contexto. Vamos a ver qué estrategia, por ejemplo. A veces hay algunas que me decían, profe, pero que yo no me quiero reunir. Digo, recuérdense que tienen que conocer distintos compañeros, tienen que conocer, vamos a ver qué piensa ese compañero de esto. Es decir, no hacerle ver que es una obligación, no, sino de que es una forma de que ellos, vamos a ver qué aprendizaje te puede dar tu compañero, pero por eso es importante, no solamente en el aula, también en la hora de recreo, conocer esos ambientes, porque ahí es que uno mira dónde están las divisiones, qué está pasando y cómo vamos a trabajar para entonces hacer esos cambios que necesita el proyecto de centro debidamente, porque ahí entonces, por ejemplo, nosotros al inicio de año se hace una revisión, todos los años se hace una revisión del proyecto. ¿Pero con qué? Con lo que ese análisis que hicimos de qué pasó el año pasado, qué vamos a tratar de cambiar, cómo hemos avanzado y en qué estamos parados. Y decirles que son múltiples los recursos que podemos utilizar, recursos didácticos. No siempre tenemos que hablar y convencer con la palabra a la maestra o el maestro. Están los videos, están las canciones, está el arte, están las pinturas, los afiches. O sea, es toda esta parte que hablen con Ingrid para que venga otro diplomado de producción de recursos didácticos y de materiales didácticos para todo esto, porque es que ya que empezaron con esto, que sigan, ¿verdad? Profe, a ella como que le gustó trabajar con Ingrid. No, es un poco, tú sabes, a mí me encanta esto, Ingrid. Belkis Payano, profe. Sí, Carmen está antes que Belkis. Carmen, ¿no está por aquí? Es que no me están mirando. Sí, no tengo manito, me pasa la otra. Eso es. Si no le veo la manito, tú me lo dices y te pongo ahora mismo, después de Donatila. Okay. Carmen. Sí, maestra. En el momento que hablaba, iba analizando qué cosa yo practico a diario en mi aula con mis estudiantes y qué cosas yo voy a iniciar a practicar, porque siempre soy de la que pienso que el mundo no cambia solo. O sea, yo debo de tomar la iniciativa y ponerte para iniciar el proceso. Por ejemplo, todas tenemos problemas con asuntos de la familia. Nosotros tenemos padres que no quieren que sus niños se sienten la niña con niño. Nosotros lo trabajamos con los padres y con los niños, dándole a entender el sentido de esto.
pero es tan sencillo que hasta con los colores, porque tienen colores marcados. Y nosotros tenemos que enfrentar esa gran realidad. Por ejemplo, yo soy testigo de que en mi centro educativo, cuando yo inicié, hacían 2 hileras o filas, una de niños y una de niña, y a mí me chocaba. Yo decía, pero ¿por qué hay que separarlo? Comencé a trabajar en mi aula con mis niños y luego fui donde la directora y le planteé lo que yo pensaba. Inicié mi proceso haciendo 2 hileras, pero una de niña y una de niño, pero encabezada. Si en esta la cabeza era la niña y la otra era un niño, y lo intercalaba. Conversé luego con el equipo de gestión y hoy en día nuestro centro, las hileras se hacen intercaladas, una niña y un niño, una niña y un niño. ¿Por qué? Porque nosotras somos las que tenemos que ir trabajando toda esta parte. Nosotras utilizamos mucho lo que son las dramatizaciones en los niveles inicial y primario. ¿Y qué nosotros hacemos? En la cocina ponemos al niño al que ejecute funciones que para ellos supuestamente son la niña. En los primeros momentos ellos hasta me han dicho, profe, tú eres payasa, porque eso en mi casa que lo hace mami. Pero al final hay niños que terminan diciendo que ellos van a ser chef porque les ha gustado la dinámica. Yo decía en una clase anterior que nosotros dramatizamos lo que son los oficios y las profesiones. ¿Y qué yo hago? A veces cambio. Donde solamente ha existido una mujer, un hombre como presidente, yo pongo una mujer. Y así lo hago de diversas formas. ¿Para qué? Para ir introduciendo eso, porque nosotros tenemos que irlo haciendo paso a paso para irlo logrando. Gracias, Carmen. Esmeralda. Sí, buenos días, maestra. Gracias por la participación. En el transcurso del diplomado, cada uno de los docentes han mencionado que no es suficiente con mencionar él, ella, niños y niñas. Y en estas acciones que usted acaba de presentar, que nosotros podemos observar en el patio, en la cancha, en el aula, está plasmada esa parte. Queda claro que no es suficiente con nosotros decirles a los estudiantes, niños y niñas, las y los estudiantes, cuando una niña no tiene, por ejemplo, una silla, que me ha pasado, que hay niñas que se han quedado sin silla en el aula y automáticamente mencionan que son los niños que deben ir a buscarle una silla. Entonces, cuando yo le digo a un niño, sí, ve tú y búscale la silla a la niña, porque ella no puede hacer fuerza, por ejemplo, le estoy dando un mensaje. Le estoy diciendo a la niña, tú eres débil, tú no puedes, tú siempre vas a necesitar de un hombre que te ayude, que cargue lo que es más pesado, porque tú no tienes fuerza suficiente. Entonces, con esas pequeñas acciones que nosotros hacemos, le decimos mucho a los estudiantes y a las personas que nos rodean. Entonces, eso me ha marcado mucho en este diplomado, donde yo tengo que no solamente hablar, no solamente cambiar mi forma de hablar, porque sabemos que empezamos por ahí, ¿no? Porque la palabra tiene mucho peso en nuestra vida, pero también debemos actuar en consonancia con lo que decimos, que nuestras palabras vayan acorde con lo que nosotros promovemos. Gracias, Esmeralda. Donatila. Bueno, en lo que usted estaba hablando, maestra, pude recordar que cuando en mi escuela se estaba proyectando el proyecto educativo del centro, aparte de que estábamos dando la representación en cuanto a funciones y cargos, siempre hicimos énfasis principalmente a las personas que se mantienen en las oficinas, de cuál era su cargo y que las proyecciones que estaban ahí se cumplían. Es decir, que el proyecto de centro tiene que abarcar las actividades que se hacen en el año entero y con posibles repercusiones. Ejemplo,
con las reuniones que se hacen con los padres, con algunas explicaciones que hay que darle con las evaluaciones. Ejemplo, cuando, como en este año, cuando tenemos niños que no se han conectado nunca, con las situaciones de que van los padres a reclamar que su niño siempre ha sido excelente porque tiene nota baja. Entonces, todas esas cosas se ponen como posibles alternativas en el proyecto de centro de reuniones para que cada quien conozca qué debe responder, qué debe conocer, y como dicen por ahí, no hablar de cosas que usted no conoce y saber a dónde usted lo va a mandar. Por ejemplo, el portero no puede saber el por qué a su hijo le pusieron un 70. Bueno, no, vaya, mándelo donde la secretaria llama a esa maestra antes de llegar a la dirección, porque a veces se entiende que todo tiene que resolver la directora y no es así. Hay cosas que en las oficinas, ejemplo, la psicóloga, la maestra, de forma ordenada resuelven casos que no deben de llegar a la dirección, porque entiendo que para eso estamos. Pero sí me gustó mucho que mi directora nos enseñara como cada año qué contiene el proyecto de centro, porque así uno sabe en qué está y cómo está trabajando. Muchas gracias. Claro. Gracias, Donatila. Dominga, y se prepara Belkis. Dominga. Maestra, gracias. Es impresionante mientras escucha, maestra. Mientras usted hablaba, yo decía, pero el centro educativo es un gran... No te oigo, no te escuchamos. Vamos a decir un 85. No se entiende, Dominga. Somos la principal fuente de crear. Sí, no me escucha. Muy mal te escuchamos. Trata de ver que la señal, ¿dónde la puedes coger mejor? De los yo me escucha bien ahora. Me escucha. A ver. Bueno, maestra, si hay otra persona a participar, dale la oportunidad en lo que me muevo y ver si me escuchas mejor, por favor. Aleida, Belkis Payano. Ay, profe. Pensé que ya se le iba a olvidar a mí. Profe. ¿Por qué que siempre piensan así, de esa forma tan negativa? Porque que hace rato y mi manito no se levanta. Entonces, lo que voy a sugerirte, Belkis, que hay que hacer algo, alguien que te dé una mano a ti para ver dónde es que se levanta la manito, porque yo lo anoto y hay un orden de manito levantada, ¿tú sabes? Ok, está bien, gracias, profe. Dejo la cámara apagada porque el internet está medio flojito. Sí. En el proyecto de centro, profe, tiene una perspectiva que tiene que ver con todo lo del centro. Como decía la compañera, desde el portero, todos los estudiantes, todo de la comunidad educativa y de la comunidad donde está el centro educativo. Cuántas personas hay, cuántas personas murieron, cuántas nacieron, cuántas personas egresan de una profesión, cuántos profesionales hay. Eso es lo más completo que hay. Si lo hacemos como debidamente debemos de hacerlo y cumplirlo, no nada más hacerlo para tenerlo ahí para cuando venga el técnico a pedirlo, sino hacerlo y cumplir con el proyecto de centro. Muy bien. Aleida. Espérese, profe, con permiso. Decía que a veces también cuando los niños uno le da más fuerza al varón que a la hembra, no está cumpliendo con la equidad de género. En estos días, fue como el jueves, yo tengo un nietecito de 2 años y ese nieto, él se bebe la leche
Y entonces llama a la hermana, hermana, biberón. Hoy no se apea, llevé el biberón a la cocina. Y yo lo cogí, mire, el profesor fue frenado así. Y no, mamá no. Y lo llevé, que me llevara el biberón a la cocina. Porque entonces él va a poner la hermana de sirvienta de él. Y eso no es así. Y por eso, bueno, este curso me ha ayudado. Yo tenía un avance y ahora tengo más, porque sinceramente. Qué bueno, qué bueno. Aleida, con Aleida cerramos ya esta parte. Bien, Ajá. profe, aquí estoy. Bien, escuchando un poco de todo lo que usted ya ha planteado. Mire, vecina, 275 la vida. Bien, de todo lo que se ha planteado en el transcurso de hoy y de los demás días. Este tema de lo que es el él, ella, él y el género y la igualdad de género y lo que es el género y educación. Vas a hacer, digamos que vamos a encontrar mucha en contras más que a favor, porque los padres que están formando hoy en día no son en sí los padres. La mayoría de niños, o se podría decir que el 50%, viven con los abuelos, algunos con tíos. Entonces son personas que tienen esta generación, digamos que antigua, no tienen lo que es la pedagogía de hoy en día que hemos querido implementar ya hace varios años, de tener la igualdad de género entre las escuelas, de que se toquen los temas de relaciones sexuales, porque no se lleva desde la casa por eso mismo, porque es que las personas, la mayoría de personas ya vienen con ese tema radical, que es una cosa del otro mundo desde hace años. Pero hoy en día para lograr eso tendremos que hacer muchas acciones contra lo que es para llevar la igualdad, ya sean campañas, charlas, también las charlas para los padres. Porque, en la escuela se lo implementamos al niño, pero cuando el niño vaya a la casa y toque el tema que le dio el maestro en la casa, porque siempre pasa. ¿Y qué es lo que tú estás hablando, muchacho? Es lo que se va a ver. Vas a hacer una contienda que nos dará, digamos, que brega, pero a través de varias charlas y campañas creo que podemos lograr un poquito la igualdad de género, porque la verdad que es fuerte. Yo tengo una niña y un niño y yo estoy tratando de que eso no sea así, porque no, yo soy el hombre, no. Aquí usted friega, ella friega, todo hacemos lo mismo, no hay que tener diferencia. Y es así. Sí, bien. Muy bien. Miren, yo tengo que ir cerrando esto. Ay, yo les había maestra, dicho, te puedo decir, Dominga, pero muy breve, porque es que yo tengo que entrar a otra cosa a las 11 en punto. Entonces se había hablado justamente de que ustedes de 11 a 12 van a permanecer trabajando, avanzando para que el miércoles todas y Edward entreguen esas 2 paginitas de qué ha representado este módulo para en su dimensión laboral y profesional. Sí, Dominga, ¿tú le querías decir? Mírate, oye. Así rápido, que le decía a una compañera mientras usted hablaba, que días pasados en otra clase hacía una pregunta de que si estamos listos para comenzar, y yo comentaba de que sí debemos de estar listos, de lo contrario nunca vamos a empezar, y que hay 3 cosas, que es ser, hacer y dejar ser. O sea que estamos aprendiendo aquí sobre todo lo que usted está enseñando, pero a veces nos quedamos en solamente saber y no lo ponemos en práctica, a lo mejor por miedo, por temor, por la competencia de la sociedad. Entonces debemos de estar listos para arrancar en romper lo que es esta violencia que hay a la mujer.
Gracias, maestra. Gracias. Decirlo así rápido. Entonces, nada, no me despido, le digo nos vemos pronto, nos vemos no sé cuándo, pero nos vemos pronto. La vida nos tiene a nosotras con Edward en esta misma práctica y en estas acciones. Les quiero dejar expresado que me he sentido muy bien con ustedes, que así como yo soy responsable y he tenido la responsabilidad de desarrollar múltiples contenidos, los he ido también realizando en correspondencia a los aprendizajes que yo he tenido desde ustedes, con sus ejemplos, sus prácticas, sus participaciones. Les resumo que tienen 2 tareas o 2 trabajitos individuales, contestar las actitudes. Segundo, el texto, 3 preguntitas del texto de Paulo Freire. Ya ayer hicimos lo de la película y les queda pendiente 2 páginas en el que ustedes van a transcribir de manera organizada, clara, van a escribir con atención, con los puntos, las comas, las mayúsculas donde van, el lenguaje no sexista, 2 paginitas. ¿Qué representó este módulo? ¿Qué aprendizajes me quedaron? ¿Cuáles aprendizajes me quedan de este módulo? Y lo van a subir a la página, como ha señalado la coordinadora, y yo estaré devolviendo lo más pronto para que ustedes conozcan su rendimiento. Así que muchas gracias y hasta aquí llegamos. Dice Keila que gracias maestra, muy bien todo. En fin, Ingrid, nos seguimos comunicando. Maestra, ha sido un placer y gracias por estar con nosotros. Nos encontramos también en la vida, quién sabe. Pero que se queden ahí, que aprovechen esta hora y que empiecen, hagan un borrador y se lo pueden cambiar. Mira, amiga, a una de sus colegas, lee esto, ¿qué te parece? ¿Entendiste? Y así los borradores los intercambia y eso le permite crecer mucho más. ¿De acuerdo? Así Un es. abrazo y nos vemos pronto. Bye, bye, maestra. Bye. Bye.